Tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy nos encontramos en plataforma del Instituto de NIF para tratar el tema Seminario Virtual NIC 19 Beneficios a los empleados a cargo del doctor Luis Alexander Hidalgo Torres. Para nosotros, como siempre, es un honor poder contar con la colaboración y la experiencia del doctor Luis Hidalgo para tratar estos temas relevantes a favor de cada uno de nuestros suscriptores. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches a todos los suscriptores del Instituto de NIF. Bueno, ya nuevamente agradecer a Edu tu complacencia de poder permitirme y darme la oportunidad de brindar un seminario más, ¿no? de normas internacionales de información financiera y ahora relacionados al tema de beneficios a empleados, ¿no? Nuevamente, yo muy complacido de poder servirles y poder brindarles los conocimientos técnicos que uno adquiere a través de la experiencia y obviamente a través de la práctica profesional, propiamente dicho, y que lo comparto a través de los conocimientos con la parte teórica que he venido experimentando a lo largo de mi carrera profesional, no solamente como profesional contable o profesional en auditoría, sino también como expositor en diversas instituciones donde el cual yo tengo la oportunidad de participar, ¿no? Entonces, nada, agradecer nuevamente, ¿no?, al Instituto ENIF por esta nueva participación en este seminario de Norma 19. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver el tema de la norma 19. No sé si Edu tienes alguna introducción adicional, sino para dar inicio al curso. Iniciamos, doctor Luis. Perfecto, muchas gracias. Entonces, primero, hablar sobre el tema de la norma 19 es una norma que está vinculado al tema de remuneraciones y al tema de los gastos de personal, que es muy, muy importante para el armado de los estados financieros. Para entender un poco el tema, cómo se maneja en Latinoamérica, tenemos que centrarnos un poquito en ciertos detalles, ¿ya? El tema de las remuneraciones depende mucho de la legislación laboral en el país donde tú te encuentres para poder adoptar la medición y el reconocimiento de las obligaciones y beneficios que tienen los diversos empleados, ¿ya? ¿En qué se diferencian los tratamientos actuales? Por ejemplo, en Chile y en Ecuador, ya salvo otros países que no lo tengo en mi radar, por ejemplo, se hacen cálculos sobre valores actuariales para el tema de beneficios empleados. Es decir, se usa mucho concepto de estimaciones contables para poder determinar ciertos beneficios, ¿no?, que se les otorga a los empleados en función a la remuneración que perciben. En Perú, por ejemplo, el pago de las remuneraciones se basa sobre las horas de trabajo y en función a los fondos de pensiones que se le van a otorgar, que son descuentos que se le otorgan a los empleados por el cumplimiento laboral, ¿no?, y funcional que han tenido en un momento dado. Sin embargo, también se amarra y depende de las legislaciones laborales, ¿no?, que los países contemplan para poder retribuir a los empleados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas normas contables para el reconocimiento y medición te dicen y te ayudan a que tú evalúes, dependiendo del régimen laboral a la cual tú estás sometido, cómo tú tienes que medir el efecto. Sin embargo, ya es importante indicar que para efectos de cálculos o estimaciones contables, tú determinas tus obligaciones laborales en función a las obligaciones que tú tienes frente a hacia tus
¿no? Diversos empleados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Se supone de que tú pagas una remuneración básica, ¿no? Y es lo que la NIM 19 te dice, en función a una remuneración mensual que tú le otorgas, ¿no? A tus empleados, ¿no? De acuerdo a las reglas laborales que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, por laboral 30 días, ¿no? Mensuales, se le paga una remuneración laboral, ¿no? Fija, y también puede ser una remuneración variable dependiendo del área donde tú te encuentres, ¿ya? Adicional a ello, tú puedes percibir diversas remuneraciones o diversos beneficios, ¿no? De empleo que tú le otorgas a tus empleados, ¿no? En función a bonos, cálculos remunerativos o horas extras y en general eh, algunos conceptos adicionales. Sin embargo, ya, podrían haber casos, ya, y laborales también, en que se les otorguen, ¿no? Participaciones a las utilidades, ¿no? Dependiendo de los registros o de los rendimientos que ha tenido o ha percibido una empresa, gratificaciones y remuneraciones vacacionales, ¿no? O temas de compensación de tiempos de servicio que también se los otorgan a los diversos empleados en función a qué, a la remuneración básica. Entonces, todos esos cálculos, la norma 19 lo contempla que tú tienes que reconocer un gasto y una obligación en función a la remuneración que tú le otorgas a tus empleados y sobre esa base determinar esos estimados contables. ¿Ok? A eso se le llama remuneración antes del empleo, ¿no? Posempleo, ¿no? De empleo. Sin embargo, esta norma 19 también abarca, ¿ya? Otros conceptos, el cual te dice, oye, está bien, las empresas son las que otorgan estas remuneraciones directamente atribuibles a cada empleado. Sin embargo, también hay otros tipos de remuneraciones que se le descuentan a los empleados y esto se le llama fondo de pensiones o fondo de inversión. ¿Y quiénes otorgan eso? ¿Quiénes administran esos fondos de inversión? Son los fondos de pensiones privadas que existen, que administran a través de un descuento laboral, un importe de la remuneración que tú le otorgas a tu empleado para que le sirva de un fondo, ¿no? De pensiones al momento que esta persona deje de laborar en algún momento o se jubile o cese, ¿no? Entonces, ese fondo de pensiones es un descuento, es un gasto, obviamente, ¿sí? Y es una obligación, pero no atribuible directamente al empleado, sino se le atribuye a la empresa que administra ese fondo de pensiones. Entonces, la NI 19, ya en su contexto, abarca estos conceptos. Las remuneraciones propiamente, las obligaciones directas que atribuyen, ya, empleador, empleado, y las obligaciones que asume el empleador al empleado, pero que no administra directamente, ¿no? Estas obligaciones, sino que las asume un fondo de pensiones. Adicional a ello, esta norma 19, ¿ya? Contempla en su funcionalidad o en su esquema de norma contable que también tienes que evaluar ya los conceptos de cálculos posempleo. ¿Qué significa cálculos posempleo? Que en algún momento dado, ya, en algún momento dado, tú cesas a un trabajador, sin embargo, ya todavía mantiene ciertas obligaciones con él hasta el momento que fallezca o muere. Entonces, ¿tú cómo puedas determinar esta obligación, ¿no? A través de probabilidades, ¿no? Y estas probabilidades, ¿no? Se basan en cálculos actuariales que están en función a la mortalidad,
una tasa de descuento, y eso es lo que la NIF 19 te dice, oye, estima. ¿Ya? Y en algunos países, como acá, por ejemplo, en el Perú, antes había una ley laboral que te decía de que si tú tienes un empleado que está bajo una condición y está, por ejemplo, acá hay una ley laboral que lo creó un presidente hace muchos años, que actualmente ya falleció. La ley 2530 te decía, si tú tienes un empleado, ¿ya? Que ya cesó, o sea, ya se jubiló, sin embargo, tú tienes que seguir remunerándolo con la última pensión que él, o la última remuneración con el cual cesó a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, ¿qué significa? Hasta que fallezca. Es decir, él sale, cesa, sin embargo, tú le vas a tener que seguir pagando laboral, porque tiene una ley laboral que lo ampara, ¿no? A través del Estado, hasta el momento de que fallezca. Es decir, si su probabilidad de vida, tú lo jubilaste a los 65 años, que es creo que acá en el Perú la jubilación para las damas es 60 y para los hombres es 65 años, tú lo jubilaste a los 65 años, tú tienes que evaluar la probabilidad en función a las remuneraciones de la obligación que tú tienes, ¿no? Cuánto tú más de obligación o pasivo vas a tener con esta persona, en función a la probabilidad sobre su mortalidad, ¿no? La mortalidad que él tendría o cuánto tiempo va a vivir, ¿no? Y ese pasivo es lo que tú tienes que reconocer en tu estado de situación financiera. ¿A través de qué? De un cálculo actuarial, que es lo que te dice, ¿no? A través de un actuario, porque son probabilidades financieras que tú tienes que reconocer como obligaciones, ¿no? Vamos a ver un caso práctico luego. Yo he preparado unos casos prácticos bastante puntuales, porque esta norma no es una norma compleja, sino es una norma bastante sencilla. Entonces, para antes de ver algunos cálculos aritméticos o algunos temas, veamos algunas partes teóricas que es importante analizar. A ver. Primero, acá tenemos los beneficios de corto plazo, los beneficios post-empleo, a largo plazo por terminación, plan de aportaciones y plan de beneficios definidos. Los beneficios de corto plazo son los beneficios que tú tienes como pago de salarios o sueldos, pagos vacacionales, pago de gratificaciones o compensaciones o bonificaciones que tú le entregas. Beneficios post-empleo dependen de con los acuerdos contractuales laborales que tú vas a tener a lo largo del tiempo con el empleado. Beneficios a largo plazo, es decir, lo que les comentaba, que tú de repente al momento que tú jubilas a una persona, tú sigas teniendo una obligación de pagarle hasta el momento de su mortalidad. Plan de aportaciones, los fondos de pensiones, ¿no? De acuerdo a la práctica de pensiones que tenga el empleado con su fondo de pensiones, y los planes de beneficios definidos que son similares a los planes de aportaciones definidas, ¿no? Entonces, acá hay unos conceptos que son importantes que tenemos en cuenta. Todos los beneficios son las contraprestaciones que uno le va a otorgar a sus empleados por los servicios que tú percibes de ellos y por las indemnizaciones que tú les puedas otorgar. Como les manifesté, los beneficios empleados a corto plazo, es decir, todas las obligaciones que tú tienes en menos de un periodo corriente. Los posempleo, retribuciones que se pagan después de completar su periodo de cese, de empleo. Y los beneficios de determinación, como les explicaba, decisiones de la entidad de resolver contratos antes de la edad normal, o es decir, que los jubiles anticipadamente, o la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación a cambio de tales beneficios. Planes. Cuando uno se jubila o cuando uno cesa, ¿no? de su término laboral, evalúa cuáles son los planes que tú vas a tener. Un posempleo, como les comentaba, acuerdos formales en los que una entidad se compromete a suministrar beneficios tras la terminación de su periodo de empleo, ¿no? Como les digo, esta ley, famosa ley 2530 acá en el Perú, en el cual, por ejemplo, le otorgaba la obligación al empleador de seguir pagándole la misma remuneración al empleado.
Esto en algunos países, hasta en Europa, también se llevaba, pero ¿qué pasa? Que no solamente tú, en términos financieros, ¿qué vas a tener? No solamente una obligación hacia los empleados actuales, sino también a empleados cesantes. Entonces, en ciertos momentos, esta ley no era conveniente para entidades privadas y por tal motivo no era una ley de conveniencia para un empresario. Entonces, por ejemplo, acá en el Perú esta ley ya no existe, solamente que quedan con esta ley algunos empleados que estuvieron bajo ese régimen, pero actualmente ya cambió, ¿ya? No sé si en otros países de Latinoamérica tendrán regímenes similares en el cual, por ejemplo, ¿no? Los beneficios post-empleo, el empleado, el empleador, disculpen, tiene todavía la obligación de seguir cancelando los temas remunerativos a sus empleados ya cesados. ¿Qué más? Planes de aportaciones definidas. Contribuciones de carácter permanente, no los fondos de pensiones, lo que les comentaba, y los planes de aportación de beneficios definidos que son diferentes a los planes de aportación.